22 de noviembre del 2015, entrevista con Mario Romero Tinoco. Tocayo, ¿nos puedes compartir tus recuerdos del momento y las condiciones en que, siendo ciudadano de La Huacana, te incorporaste al proceso que te llevó a ser presidente municipal? ¿Cómo no? Buenos días. Pues mi incursión en la política fue un tanto incidental, un tanto pues coyuntural. Fíjate, tocayo, que en el PRD municipal había 3 precandidatos y uno de ellos era un amigo mío, biólogo, profesor de bachilleres, que cuando él, en la contienda interna de precandidaturas, sintió un poco la dinámica de pelear, vamos, internamente en lo político, él desistió. Y el último día que estaban los comités de base, que eran la mayoría, alrededor del 60% de los comités de bases del municipio, que apoyaban, Huacana, ¿verdad? De la Huacana, exactamente, de mi municipio, que estaban apoyando a este biólogo, este profesor, Víctor González, el biólogo Víctor González, que bueno, ya también él acaba de morir hace poco, fíjate, y fue un biólogo, un profesor extraordinario, un político extraordinario, lúcido, muy claro de las ideas de innovación política. Entonces este muchacho, Víctor, mi amigo Víctor, renunció a la precandidatura y se reunieron los comités de base para buscar un nuevo precandidato. Estuvieron reunidos por la mañana, era el último día de cierre, ¿verdad? Según las convocatorias, y entonces a eso de las 3 de la tarde, algunas de las personas de esos comités no encontraron y me hablaron a mí, aquí a tu casa. Yo acababa de regresar de la universidad, de dar clases, y me dijeron algo así como lo siguiente. Me dijeron: oye Mario, no quieres ser nuestro precandidato, pero te damos media hora porque tenemos mucha hambre y ya queremos irnos a comer. Entonces, fíjate, tocayo, como yo lo que pensé de inmediatamente, dije: Víctor renunció a la precandidatura, vale la pena hacer un intento, pero bueno, mejor hago primero una asamblea en mi casa, dije. Y reuní a mi mujer y mis 2 hijos y lo discutí. Y en 20 minutos yo ya había ganado la primera elección 3-1 para ser precandidato del PRD en aquel entonces al Ayuntamiento de La Huacana. Y entonces en 20 minutos ya me estaban hablando, ¿no? Y les dije más o menos también así: ¿sabes qué? El médico doctor González era el que me había hablado. Anótame, yo le entro, ¿no? Estoy preparado hasta para ser gobernador, no conti más para ser presidente de mi municipio, ¿no? Algo así le dije. Claro, eso lo decía en mi calidad de profesor universitario y de que yo conocía el tema ambiental, el manejo de los recursos naturales, pero no me imaginaba lo que había atrás de esa decisión, efectivamente, ¿no? Después me fui enterando de que lo más complicado de esa tarea no estaba en la parte técnica, fíjate nomás. Entonces, acepté. Al siguiente domingo me reunieron para conocer a todos los que me habían propuesto, algo convencido, ¿verdad? Algunos de los amigos que estaban ahí, comités de base, para conocerlos a todos, los que habían propuesto al biólogo Víctor González, y que yo entraba en su lugar, fíjate. Entonces yo desde ahorita te digo, me honró mucho cubrir a Víctor, y bueno, porque él era un biólogo también, había sido mi estudiante para su tesis de licenciatura, yo se la dirigí, y entonces de alguna manera pues éramos entrañables amigos, ¿no? Entonces así fue, fíjate cómo entré yo. Pero yo estaba preparado también, tocayo, porque sabía yo que el PRD era un partido, es un partido en aquel tiempo, y lo es ahora, que en el sentido de que era el que llenaba más mis aspiraciones políticas. Yo nunca había participado activamente en ningún partido, efectivamente. Me habían invitado incluso del PRI, de otros partidos, y nunca había aceptado entrar a una invitación así. Y entonces me pareció que era la oportunidad. O sea, yo comulgo mucho con las ideas de izquierda. Sé que este país definitivamente tiene que ir por esa ruta, porque no nos ha ido muy bien con las otras rutas, con los otros derroteros que hemos tomado como país. Bien, ¿y qué nos puedes decir ya en el ejercicio de tus
claroscuros, tus valoraciones, tus vivencias, en fin. Bueno, después de ahí, obviamente ganamos la interna, ¿verdad? Ganamos la interna, ganamos la constitucional. Y la primera cuestión de lo difícil que es nuestras prácticas, la inercia de las prácticas políticas nuestras, Tocayo, desde ahí yo no las conocía. Yo no conocía todas esas dilemas, encrucijadas en que una vez que ganas una elección, pues que tienes que ir pagando en términos estrictamente al grupo que te apoyó en la campaña. Y bueno, esas prácticas yo creo que son heredadas también del partido que más ha gobernado este país, ¿no? Y que en el PRD no nos podemos librar de ellas. Entonces mi primer problema fue, evidentemente, con algunas personas que me habían ayudado, fue inmediatamente pues buscar ellos una posición. Entonces no me dejaban a mí tomar la libertad de buscar los mejores perfiles. Esa fue el primer problema que tuve que resolver. Afortunadamente, ahora lo valoro, tomé una decisión, pues me puse en una posición fuerte, o sea, no acepté los chantajes de algunas personas de mi propio grupo que me había acompañado. Y integramos un equipo de trabajo, de jóvenes profesionistas de la localidad, del municipio. Yo era el más viejo de todo el equipo, así que, bueno, y jóvenes recién egresados de la universidad, algunos que tenían ya alguna experiencia. Y integramos un equipo con un perfil deseable de entre un 80%, creo yo, ¿no? de un perfil deseable. Eso nos ayudó mucho a hacer un buen equipo y hacer un buen trabajo en el gobierno que estábamos por iniciar. Pero te digo, el primer problema que me topé, y lo recuerdo perfectamente, es que tenía que desterrar yo mucho estas prácticas de la política que hemos heredado o que practicamos en todos los partidos políticos, yo creo que es en todos, pero como yo no estaba metido en esa actividad, así que estaba un poco fresco, también ingenuo, podría decírtelo, pero era mejor, porque no conocía yo de todos los habitantes que yo iba a gobernar el color de ellos, el color político, ¿verdad? Entonces era mi decisión de respuesta era más fresca. En algún momento mis compañeros también me advertían, no, bueno, hay que, estas personas hay que apoyarlas, estas no. Entonces yo de alguna manera, como presidente municipal, pues eso era muy interesante porque tomaba decisiones al margen de ese conocimiento de la ideología o del activismo político de las personas, de los ciudadanos que yo estaba gobernando, ¿no? Eso me ayudó mucho. Después lo entendí mejor, ahora mismo, después de que salí de mi periodo de gobierno, fíjate que a todo mundo en la Huacana, comisariados, líderes, todo mundo, tengo un buen trato con todos, me reciben bien, a pesar de que cuando uno está en esas posiciones, pues cometes a veces muchos olvidos y agravias a las personas por no resolver la solicitud que ellos te plantean o por no hacer las cosas como ellos quisieran como ciudadanos, ¿no? Pero bueno, ese es de entrada uno de los primeros problemas que yo veo que debo reconocer que no estaba preparado para conocer, pero fue mejor en ese sentido, porque es mejor estar librado de todos los prejuicios, de todas las desviaciones, ¿verdad?, que en la práctica política cometemos cuando asumimos un cargo y queremos entonces en ese cargo, al estilo de la mexicana, de cómo la práctica política mexicana, pagar los favores de la persona que estuvo en campaña, de la persona que te apoyó a una salida en tu trabajo de proselitismo, o que simplemente quiere pasarse un trienio, ¿verdad?, de manera acompañándote en un trabajo de gobierno, pero bueno, sin un compromiso de fondo, ¿no? Eso es. Sin duda, la experiencia de ser el líder, el responsable del futuro, del desarrollo de un gobierno municipal trae momentos de gran satisfacción, pero a veces no es tan así, y particularmente en tu periodo, pues hubo una situación en Michoacán en relación a la delincuencia organizada, el crimen despiadado. Tú eres parte de esa página negra de la historia de los 25 años del PRD en Michoacán, que se llamó el Michoacanazo. ¿Qué nos dices? ¿Qué reflexiones? ¿Qué nos puedes compartir, tocayo? Así como político, como ser humano, como académico.
Pues mira, en los 3 años que yo trabajé como presidente municipal, yo considero que mis 55 años que tenía entonces, para mí, yo siempre consideré que era el mejor trabajo que había tenido en mi vida. ¿Sí? Ser presidente municipal de mi municipio. Y nos fue muy bien, tocayo. O sea, ganamos, emprendimos un proyecto innovador, un plan de desarrollo, un gobierno con criterios de sustentabilidad. Aplicamos todos los principios de las ciencias ambientales en el territorio municipal. Echamos a andar muchos procesos de participación ciudadana, mucha innovación, sistemas de gestión de calidad en todos los departamentos o direcciones del municipio. Nos fue muy bien. El tercer año nos ganamos un premio nacional, nos ganamos un premio estatal, incluso nos ganamos una estancia a España, a la Universidad de Granada, a través precisamente de una asociación española de normalización, que ellos evalúan, ¿verdad?, todos los procesos de gestión, de la calidad en la gestión municipal. Entonces ellos vieron nuestro trabajo y también nos dieron un apoyo, un premio a nuestro trabajo en el CIDE, recuerdo, en el Centro de Investigación de Docencia Económica en la Ciudad de México. Y esta asociación nos premió con un viaje a España de 2 semanas que nunca se hizo. Y efectivamente vino 1 año y medio después el Michoacanazo. Yo ya estaba 1 año y medio después, ya había terminado mi periodo, ¿no? Y entonces yo no entendía por qué me aprendían. Y los primeros días fueron atroces, fueron muy, muy duros. Y bueno, al principio yo recluido allí en el aislamiento de una celda, de una cárcel de alta seguridad, como era entonces el Ceferezo número 4, recuerdo, en Nayarit, en Tepic, yo no entendía el porqué. Repasaba yo los 3 años, repasaba yo los acontecimientos y dije, bueno, en algún momento perdí la memoria, hice algo incorrecto, agravié, de qué manera, pues, de acuerdo a lo que se acusaba, yo hice cosas que no las recuerdo. Y bueno, poco a poco fui comprendiéndolo, tocayo, que era un asunto definitivamente, pues, de una decisión política en ese tiempo del entonces presidente de la República, ¿no?, que quería votos, que quería impresionar al electorado. Esa fue mi conclusión. E incluso creo que tenía que ver con información. Mi distensión tenía que ver con hechos que sucedieron en Tierra Caliente y que en esos hechos estaban involucrados ciudadanos de mi municipio, ¿no? Y que, bueno, por ese hecho seguramente los servicios de inteligencia de este país, militar o policial, pues pasaron también mi nombre para ser llevado también en este hecho de los 30 y tantas personas, presidentes en ejercicio y algunos, como en mi caso, que ya habíamos terminado un periodo de gobierno municipal, pues también nos llevaron, estuvimos metidos en este triste suceso, ¿no? Y fui entendiendo ya en esos meses, en esos días que pasaban en el Ceferezo allá en Tepic, un poco nuevamente lo que te decía, de cómo es nuestra práctica política, cómo podemos deshacer vidas, incluso, ¿verdad?, para lograr un fin en la política, ¿no? Yo creo que en parte así fue, ¿no? Evidentemente, esas cosas de las cuales se me acusaban de Michoacanazo, pues estaban muy mal fundamentadas. O sea, se me acusaba de que yo recibía por mes $50,000 en los 36 meses de gobierno, imagínate la cantidad, ¿no? Y que lo recibía porque yo daba informes a los grupos de la delincuencia en mi municipio, en mi región, ¿no? Entonces, tan absurdo como que, bueno, esa información que un presidente municipal tiene, o la información de cuando el ejército entra al estado o al municipio, es una información que no se maneja, ni el gobernador mismo, ni el presidente municipal sabe cuándo el ejército entra a un territorio. Entonces, esas cosas creo yo que estaban mal fundadas. Y bueno, ese era un poco o era mucho la causa por la cual yo estaba también metido en el Michoacanazo. Y bueno, déjame decirte que esos 3 años que yo duré presidente municipal nunca tuve problemas de ningún tipo. Evidentemente ya en los últimos meses ya había presiones, pues, pero presiones de otro nivel, no tan pesadas como las que se decía pues en la acusación que la PGR me hacía en mi caso, ¿no? Entonces, es decir, que yo recibía dinero. O sea, realmente mi municipio
yo hice mucho trabajo de participación, por ejemplo, de vinculación con instituciones de universidades, por ejemplo, ¿no? Y tenía en el municipio muchos profesores, estudiantes, posgraduados y con estudios también de investigación. Permanentemente en los 3 años hubo personas y a las horas de la noche andaban en las comunidades, ¿no? Y nunca tuvimos problemas de ningún tipo, ¿no? Entonces realmente el municipio, en los 3 años que nosotros trabajamos, mi mujer como encargada del DIP trabajaba también muy fuerte y llegaba en muchas ocasiones a las 10, 11 de la noche, más temprano incluso que yo salí de la oficina en algunos casos. Y bueno, nunca tuvimos ningún problema, ¿no? Entonces yo también me sorprendía porque yo caía también en ese esquema cuando, bueno, realmente apenas estaba empezando la presión fuerte, ¿no? Hacia los gobiernos municipales. Yo tomé decisiones todavía en esos 3 años sin ninguna presión de ningún tipo, ¿no? Tomé decisiones de obra pública, decisiones de proyectos estratégicos sin ninguna presión de ningún tipo, solamente la discusión que en el Cabildo hacíamos, ¿no? Para avalar todo el ejercicio presupuestal y no era tal así como, bueno, años después se vino, ¿no? Después de 2007, ¿no? Entonces el michoacanazo sí, ese año, 6 meses en Tepic, 6 meses en Mil Cumbres, me dejaron ver muy claro que nuestro país necesita innovaciones profundas, así, pero de raíz, porque también conocí, obviamente, pues podríamos decir la cloaca, ¿no? De nuestro país, ¿no? Las cárceles, donde está, en teoría, pues la peor gente, ¿no? Los peores ciudadanos deben estar en las cárceles, ¿no? Pero ya también entendí que no es así, ¿no? Que en las cárceles puede haber mucha gente inocente, de acuerdo a mis tratos que yo tuve con compañeros internos, ¿no? Yo creo que debe haber mucha gente inocente también en las cárceles, ¿no? Y bueno, este asunto de la justicia pronta y expedita, pues no es tal, ¿no? Porque hay gentes en proceso años y años que no son sentenciados y hay una serie de anomalías que en el contacto con las personas que uno convive en esos lugares, pues te das cuenta que la misma naturaleza humana ahí se desnuda, ¿no? Te dicen todo, cómo sucedió, cómo fueron aprendidos, cómo fueron en algunos casos, pues no respetado sus derechos humanos, y entonces te das cuenta de cuál es la realidad de este país, ¿no? O sea, entonces yo también pensaba que bueno, había espacios muy, podríamos decir, donde había realmente el cumplimiento de la ley en toda su extensión, ¿no? Y no es así, ¿no? Ahí me enteré que este país camina de una manera muy, podríamos decir, muy azarosa en el Estado de Derecho, y que la democracia también tiene sus altibajos y que tenemos muchas broncas para, como país, salir adelante. No hay un plan claro, también me dejó ver eso, ¿no? Que nuestros políticos toman decisiones de una manera pues muy irresponsable, muy mediocre también, ¿sí? Y yo también entendí que si el presidente de la República de un país como el nuestro es capaz de tomar una decisión así mediocre, entonces estamos realmente mal, ¿no? Entonces realmente este país necesita realmente cambios de fondo. ¿Cómo valoras siendo pues ya expresidente municipal, a la distancia, los 10 años de los gobiernos del PRD en Michoacán? Es muy interesante esta pregunta, fíjate. Yo no me había asomado para nada obviamente, a la actividad política, ni los partidos, ni había sido, obviamente, ni había tenido la oportunidad de hacer gobierno. Pero a mí me gustó mucho esos 3 años, coincidió con la época de Lázaro Cárdenas Batel, con su segundo periodo de los 6 años. Entonces, a mí me encantó la relación con el entonces gobernador, porque evidentemente él nunca me preguntó qué necesitaba, ¿no? Ni siquiera me preguntó qué estaba haciendo. Lo sabía, ¿no? A través de su gabinete. Y el primer año, fíjate, a mí me fue muy bien, Tocayo. Deja decirte que el primer año fui a Cuba a un curso de desarrollo comunitario, ¿no? El segundo año fui a la India a ver prácticas de desarrollo rural sustentable. El tercer año fui a Colombia, apoyado por la Fundación Produce, para ver las innovaciones en ganadería sustentable en el trópico, para aplicar en mi municipio todas esas cosas, ¿no? Todas esas innovaciones. Y para mí el sexenio de Lázaro y posteriormente el del maestro Godoy, yo creo que sí, yo lo valoro como ciudadano ahora y como gobernante que fui en esos años. Yo creo que el PRD en estos periodos de 9, 10 años realmente
sentaron las bases de muchos procesos de cambio. Uno de ellos es, por ejemplo, la participación ciudadana a través de los famosos CODECOS, los comités de desarrollo comunitario, o el tema el tema de la educación, por ejemplo. En esas épocas la cobertura, por ejemplo, para el telebachillerato se amplió, cosa que no se había hecho en los sexenios anteriores. Entonces yo creo que por tocar solamente algunos temas, estos periodos del PRD fueron, desde el punto de vista cualitativo, muy relevantes. O sea, fueron realmente de cambio, que se sentaron las bases para un cambio de fondo. Yo recuerdo que muchos proyectos como los CODECOS, los comités de desarrollo comunitario, se hacían bastantes obras en las comunidades, y obras que no se habían hecho en 20, 30 años, con poco dinero, con la participación de la gente, pero eso se abandonó. O sea, yo creo que mi relación en ese entonces con muchos perredistas que estaban en el gobierno, funcionarios y no funcionarios, o personas militantes del PRD, pues también yo aprendí de ello. O sea, aprendí del quehacer de la política sin haber estado como un militante activo. Pero me ayudaba mucho la parte académica, me ayudaba mucho el arraigo. Yo conocía el municipio, tenía proyectos ya en marcha. Deja decirte que el periodo anterior a mí también fue un gobierno perredista, por ejemplo, ¿no? Y esta persona, el señor Obed Hernández, Obed era el presidente municipal, y yo como biólogo me acercaba a él, y entonces Obed como presidente me hacía mucho caso, y me pedía ayuda para echar a andar proyectos ambientales, por ejemplo, ¿no? De tal manera que cuando yo llegué, yo tenía ya ahí una obra iniciada en el periodo anterior, ¿no? Y yo como presidente entonces tenía que darle continuidad. Entonces cerramos muchos procesos de proyectos estratégicos, como el saneamiento ambiental. La Huacana tenemos una planta de tratamiento de aguas residuales, y es de los pocos municipios del estado que la tiene, que cubre el 90 y tantos % de las aguas residuales domésticas, y recibe fondos de CNA por eso. O sea, cada metro cúbico de agua tratada, la tesorería municipal recibe centavos, 80 centavos, algo así, por cada metro cúbico de agua tratada. Entonces, de esa manera, el gobierno perredista anterior al nuestro era muy sensible, ¿no?, a la participación. Entonces nosotros con el biólogo Víctor participábamos mucho con Obed Núñez Hernández en ese sentido, ¿no? Y entonces para nosotros, cuando llegamos al gobierno, pues ya traíamos, ¿no? Ya traíamos un antecedente, y por eso pudimos avanzar bastante más y concluir y realmente darle vida a muchos proyectos novedosos en el municipio y en la región, que hasta la fecha, te digo, siguen trabajando muchos de ellos, ¿no? En ese periodo que tuviste la oportunidad de conocer la política en este país, desde que te propusieron para ser presidente municipal hasta esa experiencia en Tepic, Nayarit, que nos narras, en ese periodo, ¿hay alguna anécdota que tú quieras compartirnos? No tengo una, porque yo tengo muchas anécdotas. O sea, yo podría estar platicando todo el día de las experiencias y de las travesías como presidente municipal, y desde la campaña, de todo ese periodo. Te digo que para mí fue un periodo tal vez el más rico de mi vida laboral, ¿no? Sí. Por ese asunto que te he platicado de que realmente la actividad política, la práctica política debe ser un ejercicio de inteligencia social muy fuerte, ¿no? Debe ser un ejercicio de gozo social lúdico, así, que realmente lo goces, lo sientas, ¿no? Para mí, en lo general, eso ha sido lo mejor que me ha pasado, ¿no? Porque de mis 2, 3 días que yo atendía personas en mi oficina, pues era todo un día muy dinámico, muy activo, viendo las precariedades de las personas. Y bueno, tú sabes que los municipios también, las personas del 100%, el 90 y tantos van a pedir algo, ¿no? Pero ese 1 o 2% que no pide nada, va contigo como presidente municipal a reír, a llorar, a lamentarse, y solamente una fracción así milésima va a darte una palmada para felicitarte por tu trabajo. Fíjate, así es, yo creo que es en general, ¿no?
esos puestos son complicados, ¿no? Son muy difíciles. Y bueno, yo creo que con esto que te digo, resumo más o menos todos esos 3 años. O sea, realmente para mí fue un reto intelectual, también lo fue, porque yo como biólogo pensaba que era muy fácil gobernar un municipio, porque tenía proyectos yo en marcha en la región. Recuerdo que yo tenía algunos proyectos con pescadores en la región, ¿no? Años anteriores yo había hecho algunos proyectos de acuacultura, en jaulas flotantes, ahí con pescadores. Allá había hecho proyectos de educación ambiental, trabajos de reforestación en la región. Pero ya cuando estás con un poder de decisión, pues entonces pues esas cosas las magnificas, ¿no? Entonces yo creo que mi conclusión en esa pregunta que me haces, tocayo, es que realmente esta experiencia para mí fue tal vez la más importante e impactante de mi vida, porque me permitió realmente potenciar toda mi poquita o mucha actitud de lo social. O sea, todo mi campo de lo social me permitió desarrollarlo, ¿no? Y te digo, 2, 3 días que yo despachaba, otros 2, 3 días me la pasaba en la gestión o viajando, conociendo, dando a conocer el proyecto en otros espacios, en otros eventos, en congresos, de tal manera que era una actividad muy retadora, ¿no? Por el planteamiento que nosotros teníamos como gobierno de innovación, que teníamos un plan de desarrollo sustentable, que teníamos muchos proyectos nuevos que para la región no se habían hecho en los gobiernos anteriores, ¿no? Entonces, tal vez no hay una anécdota en particular, pero sí es toda un periodo de 3 años. A mí me hubiera gustado reelegirme, no hay posibilidades, la Constitución te lo prohibía en aquel entonces, creo que ahora ya. Sí. Pero para haber hecho un municipio sustentable o haber avanzado en esa línea, pues se requieren más años, ¿no? Aunque obviamente recuerdo que una doctora de la UNAM, la doctora Ana Burgos, una vez me dijo: oye Mario, pues lo que me gusta de lo que estás haciendo es que tú nos estás demostrando que la sustentabilidad no es un asunto de largo plazo, que la sustentabilidad también puede darse en cortos plazos cuando tienes un proyecto claro, ¿no? Y participa mucha gente, ¿no? Y eso fue lo que nos estaba pasando en el municipio, ¿no? Había mucha gente participando, consultores, universidades, tecnológicos, las personas de las comunidades, los comisariados ejidales, obviamente las propias agencias de gobierno, ¿no? Había mucha sinergia, mucho acompañamiento. Ya en el 2015, ¿cómo ves en particular la situación y el futuro del PRD, por un lado? Y en una segunda parte, ¿cómo ves el futuro de Michoacán a partir de que el PRD pues llega de nueva cuenta a gobernar el estado, ¿no? Con Silvano Aureoles Conejo? Yo creo que la perspectiva del PRD como futuro es muy retadora, más ahora que en los tiempos de la fundación. Yo creo que cuando se generó todo este movimiento era muy claro la ruta. Y creo que se ha ido perdiendo esa ruta, ¿no? Y esa distinción entre el PRD como partido de izquierda y otros partidos, ¿sí? Yo creo que debe estar trabajándose muy fuerte para estar diferenciando lo que el modelo de país que se quiere a partir de la izquierda y a partir del PRD. Yo creo que se ha ido diluyendo eso. Y yo creo que el reto ahora con el gobierno del ingeniero Silvano es rescatar de esos orígenes esa energía y esa claridad, tocayo. Yo creo que debe haber una diferencia bastante clara entre el modelo de país del PRD y otros partidos, ¿no? Porque si no, entonces ocurre como de pronto se difunde, es muy difusa el horizonte, ¿no? O sea, el futuro del país yo lo veo muy, muy difícil, con mucha incertidumbre, hay muchas crisis bastante complicadas. Y si no tenemos claridad sobre el futuro, es complicadísimo. Entonces, si los políticos no tienen esa claridad, entonces las decisiones diarias, cotidianas que se toman no tienen sentido, no tienen un futuro. Entonces yo creo que se tiene que trabajar muy fuerte. Yo creo que la sustentabilidad, la sostenibilidad es una guía muy, muy fuerte. Todo lo que se ha escrito de la Agenda 21, de los objetivos del milenio,
de la Carta de la Tierra, incluso lo que el propio gobierno federal impulsa a través de la agenda del local. Son estrategias metodológicas muy fuertes, pero nadie las pela, ¿no? O sea, de pronto pareciera que intentamos sobrevivir de lo mundano, diciendo que tenemos que crecer económicamente como país y no nos importa lo demás. Y eso no es así, ¿no? O sea, las dimensiones del desarrollo no son nada más la económica, tú lo sabes muy bien. Las dimensiones del desarrollo sustentable son lo ambiental, lo social, lo político, lo cultural, lo ético, lo espiritual incluso, ¿no? Y abandonamos todas las dimensiones por querer tener resuelto un problema, el problema del dinero para sobrevivir. Y eso es una falacia, ¿no? Yo creo que no hay claridad sobre eso y aún los líderes políticos de que nos gobiernan ahora, los del más alto nivel, requiere de tener una reflexión sobre esto, ¿no? Que miremos otras dimensiones, otros países, cómo han resuelto esos problemas y cómo han también impulsado desarrollos con paradigmas, con modelos distintos. Entonces, el PRD tiene que usar la ciencia, pues, también para eso, ¿no? Las ciencias sociales, las ciencias ambientales han avanzado mucho, tocayo, en el mundo, pero nuestros políticos no somos usuarios de esas ciencias, ¿no? O sea, tal parece que no tenemos esa complejidad del futuro, pues no la vamos a resolver sin el apoyo de la ciencia, ¿no? Una clase política muy tradicional, exactamente, muy pragmática. O sea, así es, que toma decisiones sobre las rodillas, pero no hay datos, ¿no? No se toman los datos, no se toman las experiencias basadas en realmente interpretadas a la luz, pues, de las ciencias sociales, a la luz de la sustentabilidad, a la luz de toda esa complejidad que hay ahora, no se utiliza, ¿no? Para tomar decisiones. Y si seguimos así, pues yo creo que este futuro se va a complejar aún más, ¿no? Mario, a mí me gustaría, y tomando precisamente el tema de la sustentabilidad, yo me voy a referir a la sustentabilidad económica. Hay expresiones de expresidentes municipales del PRD en opiniones encontradas. Hay quien dice que lo que ingresa en el municipio es suficiente como para desarrollarlo. Hay quienes dicen que necesariamente hay que solicitar apoyos económicos y endeudar al municipio, casi por necesidad. Yo sé que esto también depende del municipio. Habrá municipios con la capacidad, por sus recursos y por lo que sea, que no necesitan endeudarse. Y quizá los haya que necesariamente lo tienen que hacer. En particular, ¿tú qué opinión tienes al respecto? Y desde luego, considerando la experiencia que tú tuviste en tu municipio, y si quieres lo podemos referir específicamente a la Huacana, con las capacidades que este municipio tiene, si sí hay una necesidad de endeudarse para poderlo desarrollar, o con los recursos propios lo puede uno hacer. Muy interesante el cuestionamiento. Yo creo que los municipios rurales de Michoacán, excepto los urbanos, como tú dices, que pueden tener muchos ingresos, ¿no? Municipios urbanos como Morelia, Uruapan, los municipios más urbanos, quitando estos, la mayor parte somos municipios rurales, ¿no? Que no alcanza efectivamente los ingresos de impuestos o lo que el municipio capta para resolver su desarrollo. Yo creo que sí es válido para estos municipios endeudarse, o sea, si la inversión se hace bajo un proyecto y bajo una planeación de mediano y largo plazo, ¿no? Una ocasión vi una nota de un presidente municipal, como tú dices, que se vanagloriaba de no endeudar al municipio, de que no debía nada. No, yo creo que eso no es tal, ¿no? Yo creo que un municipio, para desarrollarse, si tienes un proyecto de gran visión, pues ¿por qué no endeudarte, no? ¿Sí? ¿Por qué no? Si un municipio tiene problemas, te voy a poner el ejemplo, ¿no? Si un municipio no puede resolver el problema de residuos sólidos o el problema de tratar sus aguas residuales, si están contaminando, pues ¿por qué no tomar 3, 4 millones de pesos para resolver esos problemas y endeudar al municipio por 5, 10 años, ¿no? Resolvemos el problema, contribuimos a la salud pública, ¿no? Y dejamos una deuda, pues, que manejable, pero resolvemos un problema.
Entonces yo creo que sí es pertinente tu cuestionamiento. Tenemos que tener una visión de futuro, un buen proyecto para poder entonces endeudar al municipio y resolver problemas ingentes que ahora deben resolverse y no esperar que sigamos contaminando, que sigamos enfermando a las comunidades con este ejemplo que te digo, aguas que no se tratan, por ejemplo, o tiraderos de basura por todos los caminos del municipio, ¿no? Entonces yo creo que efectivamente, concluyendo tu cuestionamiento, los municipios de Michoacán, la mayoría, requieren de apoyos efectivamente de los subsidios del gobierno estatal y federal, pero lo primero que tendremos que hacer es tener un buen plan de gobierno, ¿no? Un buen programa, buenos proyectos estratégicos para resolver problemas de fondo, ¿no? Y problemas a futuro, dejar problemas resueltos, ¿no? Porque no podemos tampoco pensar en problemas inmediatos que cuando yo me voy de mi trienio, otra vez el problema continúa, ¿no? Es gastar y es un costal sin fondo, ¿no? Entonces tenemos que tener mucha claridad para qué problemas son los prioritarios, un buen diagnóstico, ¿verdad? Y una buena propuesta de solución. Y por qué no endeudarse efectivamente si vamos a resolver un problema de fondo. Gracias, Mario. Para finalizar, ¿te gustaría agregar algo más? Bueno, pues yo les agradezco esta entrevista. Efectivamente, el tema, yo soy biólogo, pero el tema de políticas públicas, el tema de la agenda, desde lo local, la Agenda 21, me apasionan con esta práctica que tuve como presidente municipal. Y hemos seguido, Tocayo, trabajando, platicando sobre esto con los nuevos gobiernos. No es fácil tener ahora auditorios que sean de gobernantes, ¿verdad? Para permear con esas ideas, no es sencillo, porque bueno, pues cada cabeza es un mundo y también de pronto nuestros políticos piensan que las decisiones, así como en los reyes, ¿no? Se toman y ya, ¿no? Entonces yo creo que yo agradezco mucho esta entrevista porque me da la posibilidad de compartir un poco estas experiencias. Y yo creo que en el caso del PRD, los gobiernos de izquierda y toda la gente, los militantes de los partidos de izquierda y en particular del PRD, pues debemos ser innovadores, o sea, no hay de otra. No podemos seguir siguiendo la corriente de haciendo las cosas de la misma manera. Y regresar a los orígenes es muy bueno. La historia sí debe servir para algo. No podemos repetir historias o tomar decisiones en base a lo que no nos ha funcionado como partido. Y yo creo que deja contarte una anécdota. Por ejemplo, cuando ganamos el Premio Nacional del CIDE, ni siquiera estaba enterado el Comité Estatal de que habíamos ganado un premio en México, ¿no? Y más bien el Comité Ejecutivo en México sí nos hizo una entrevista y compartimos la experiencia con ellos, pero el Comité Estatal y menos el municipal se enteraron de que su gobierno emanado del PRD tenía un reconocimiento. Entonces es absurdo, ¿no? ¿Verdad? Nadie es profeta en su casa, ¿no? En su tierra, ¿verdad? Pues muchas gracias. Al contrario, gracias a ustedes, muy amables.